Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia García, soy docente en Cefordat, eh, y hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas maravillosas, cuyo currículum breve, por supuesto, voy a comenzar a explicitar. Tenemos a Adriana Boto, licenciada en Psicología, licenciada en Psicopedagogía, licenciada en Educación, psicooncóloga y capacitadora. Y tenemos al doctor Mario Bruno, doctor en Medicina, presidente de la Sociedad, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, presidente de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico y miembro directivo de Campus Humanista. Desde Cefordat nos sentimos honrados por la presencia de estas dos personas que, además de sus saberes, son personas maravillosas, y agradecemos a los asistentes. Tuvimos un error en transferir el número de código de la reunión, por lo cual este conversatorio va a ser reiterado en las redes y empezamos las clases el 27 de mayo. Yo me silencio, me retiro dentro de un ratito y les doy la bienvenida a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Nuestra propuesta de hacer esta diplomatura en psicooncología nos llevó a pensar una forma distinta de presentación. Repasamos todas las diplomaturas que existen, que son muy buenas, enseñando distintos aspectos de la oncología y de la psicooncología, pero se nos ocurrió que podíamos ayudar mejor al paciente si lo enfocábamos de una manera distinta, porque cada una de las situaciones que vive el paciente son diferentes. Uno habla primero sobre el paciente oncológico y resulta que por un lado hay más de 200 tipos oncológicos, de enfermedades oncológicas diferentes. Bajo la palabra cáncer se engloban distintas enfermedades que tienen origen, evolución, pronóstico y tratamiento diferente. Entonces las situaciones que enfrenta el paciente son diferentes. Por ejemplo, un cáncer de mama no tiene nada que ver con un cáncer de colon ni con un cáncer de ovario. Todos son cánceres y las situaciones son diferentes. Y a su vez lo pensamos en las distintas etapas, porque creemos que de esa forma el paciente está en una situación diferente y si la podemos conocer, vamos a poder ayudarlo mejor. Por ejemplo, uno de los temas, la diplomatura va a estarse dividida en módulos, vamos a dar 2 módulos por clase, y arrancamos desde lo que es el momento de prevención y diagnóstico oportuno, ¿no? Poca gente hace los chequeos periódicos, porque cáncer es sinónimo de sufrimiento, muerte y dolor, y entonces mejor ni mirarlo ni escuchar la palabra. Eso lleva a que muchísimos pacientes, lamentablemente, lleguen con un diagnóstico tardío de la enfermedad, con enfermedad avanzada, a la consulta por primera vez. Yo diría que en el 95% de todos los tumores que existen serían curables si uno practicara la consulta en salud. Cuando uno está enfermo, por supuesto tiene alguna sintomatología, va al médico, pero hay que aprender a ir en salud a la consulta médica. Diagnosticado antes que dé síntomas, el diagnóstico oportuno, también llamado diagnóstico precoz, yo prefiero llamarlo diagnóstico oportuno, se hace cuando el paciente no tiene ninguna sintomatología. Por ejemplo, antes se promocionaba mucho el examen, el autoexamen de la mama para detectar un nódulo. Ahí ya no es oportuno, no, tampoco es tardío, pero no es oportuno. Es oportuno cuando lo detectamos en una mamografía y ni la paciente ni el médico lo detecta clínicamente. Así que este aspecto, entonces vamos a trabajar sobre ese aspecto primero con la persona sana que debería ir a la consulta. Después, cuando se hace el diagnóstico de la primera vez, el paciente llega
a la consulta por primera vez y bueno, se le viendo el mundo abajo, ¿no? Vuelvo a repetir, para el concepto social, el cáncer es sufrimiento, dolor y muerte. Así que cuando uno le hace el diagnóstico, es un mazazo que le dan y ya viene con un temor y una situación terrible que, con ese diagnóstico. Después vamos a iniciar el primer tratamiento y el primer tratamiento lleva un montón de preocupaciones porque también todos los tratamientos oncológicos están cargados de mitos y basados en cierta realidad, porque antiguamente, 40, 50 años atrás, los tratamientos eran sumamente tóxicos y pocos efectivos, y en el momento actual esta situación es totalmente diferente, pero el concepto es el antiguo. Entonces, el paciente que se tiene que someter a una cirugía es tiene una enorme preocupación y sin embargo ahora se hacen, por ejemplo, cirugías de colon por laparoscopía, es decir, que el paciente tiene dos puntitos y le operaron un cáncer de colon, por dar un ejemplo, ¿no? La quimioterapia, que es otro fantasma, la tolerancia es excelente y los medicamentos que existen para contrarrestar los efectos colaterales también son muy buenos. Y la radioterapia, que traía tantos problemas con los aparatos especializados que son muy puntuales, también son más efectivos. Pero el paciente ignora esta situación, escucha a los vecinos, a alguien que le dice, tenemos que aplicar tal tratamiento y bueno, eh, quizás con un concepto de ayudar, pero sin embargo la palabra también trae inconvenientes, ¿no? Cuando le cuentan los inconvenientes que van a tener, no porque los recibieron, porque lo escucharon de segundos, de terceros. Así que esta es una situación muy especial. Después tomamos otros aspectos, ¿no? Eh, Cuando el paciente recae, hizo todo el tratamiento, completó todo, está feliz, pase un año o dos, digo, esto son las distintas situaciones que ocurren. Muchísima gente, si está tomado en el momento inicial, terminó con el primer tratamiento y después hace sus chequeos periódicos. Ese momento del chequeo periódico también es preocupante. La primera vez que hace el chequeo, la segunda, el tercero, el paciente está con una tensión que dice a ver cómo me dio el resultado y se ponen con mucha alegría y descargan esa tensión una vez que han hecho los estudios de control. Ya los ponen mal los estudios de control. Otra etapa es cuando tiene una recaída, creía que ya estaba superado, pasó todos los tratamientos y resulta de que el paciente recae y entonces otra vez se viene el mundo abajo. Enfrentar la segunda línea de tratamientos, que ya es diferente a la primera, porque no volvemos a repetir el mismo tratamiento, también son muy efectivos, ya vamos a charlar sobre las terapéuticas en los distintos momentos cuando avancemos en esta diplomatura, pero digo, enfrentar una segunda línea de tratamiento es una posición psicológica diferente, ¿no? Segunda línea de tratamiento. Después, si el paciente vuelve a recaer, tiene que ser terceras, cuartas líneas, son tratamientos que no tienden a lo curativo, sino a cronificar la enfermedad. Antes, por ejemplo, un cáncer de pulmón avanzado se moría a los 4 meses y a los 8 meses si respondía al tratamiento. Ahora tenemos pacientes de 3 años, 4 años que hacen una vida aceptable, una vida prácticamente normal, con tratamiento. Es decir, son tratamientos que llevan a la cronificación de la enfermedad como si fuera una diabetes o si fuera una artrosis, es decir, una enfermedad que no se va, pero que es controlada con medicación. Después pasaríamos, otra etapa es cuando pasamos a cuidados paliativos. El paciente percibe que no tiene curación, que a lo mejor cerca al final de vida, y entonces está frente a otra situación. Es igual un paciente oncológico, pero cada una de las situaciones que enfrenta son diferentes y las armas para solucionar esas etapas o para acompañarlo al paciente en esas etapas también son diferentes. Acá incluimos algo que no está incluido en ninguna otra diplomatura, ni es común de que se trate,
que es lo que se llama toxicidad financiera. Si ustedes entran en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, es un capítulo más que importante, y acá casi no se habla, es decir, cuando el paciente está con la enfermedad crónica, que está con inconvenientes que le limitan su movilidad. El problema económico, es un paciente por ahí joven que tiene que mantener una familia, que tiene o automantenerse y no puede trabajar, ¿no? Entonces el problema económico pasa a ser tan prioritario que a veces supera lo que es la propia enfermedad. Y estas angustias y estas preocupaciones también las incluimos en la diplomatura porque es un tema que habitualmente no se toca y creemos que así. Después te toca el momento de fin de vida, es un momento más que importante, y enseñamos cómo acompañar para que sea lo más dulce, por decirlo de alguna palabra, posible, ¿no? Un referente de este tema es Víctor Piccinini, a quien queremos y apreciamos enormemente y aprendemos siempre de él. Y el otro día, hace muy poquitos días, dio un tema, dice lo que es primordial o lo prioritario, acompañar al paciente en ese momento. Y a veces no se acompaña hablando, sino teniéndole la mano, el contacto hace que el paciente pueda pasar ese momento de una forma con paz. Integrar todas estas distintas situaciones, y vamos a incluir un tema muy tan nuevo que la primera vez que se va a tratar acá en la Argentina es en septiembre en la Sociedad de Cancerología en el Congreso en Jujuy, que es la utilidad de lo que es la inteligencia artificial en oncología, ¿no? Es un tema muy, muy nuevito y eso al final vamos a comentar eso y cómo ayuda al paciente. Acá no vamos a hablar de la parte médica, por lo menos sin indicación, pero sí cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar al paciente. Esto es un poco la presentación, la idea de separarlos en estas distintas etapas es conocer cada una de ellas porque interpretamos que cada una de ellas, la actitud de quienes están acompañando, sea médico, enfermera, kinesiólogo, acompañante terapéutico, quien fuera, debería ser distinta, ¿no? Saber conocer las armas para saber manejar esta situación y que el paciente se sienta más confortable. Bueno, esto es un poquitito a grandes rasgos cómo pensamos la diplomatura, cómo la vamos a desarrollar. La vamos a hacer una vez por mes, con 2 módulos por cada mes. Y después lo que sería una evaluación final en forma práctica, dialogada entre todos. La idea no es poner una nota si uno aprueba o no aprueba, sino reafirmar los conceptos que vertimos para que la mayor prueba es cuando ustedes estén al lado del paciente y puedan saber acompañarlos, ¿no? Bueno, y esto es un poquitito la idea general, después hacia el final, cuando ustedes quieran, nos pueden preguntar. Ahora, la idea es mostrar qué es lo oncológico, qué es el cáncer, dar una idea sobre ese tema. Lo vamos a desarrollar en profundidad en la primera clase, y después Adri nos va a contar qué es la psicooncología, la idea general de de qué trata el tema y cómo lo vamos a desarrollar en la diplomatura. Bueno, yo voy a compartir pantalla para contarles este primer tema que quisimos traer hoy, que es el cáncer. ¿Ahí se ve bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, esto sería la idea general, lo que pasamos recién. Y esta charla quisimos enfocarla de esta forma. Cáncer, ¿de qué estamos hablando, no? Porque son habitualmente distintos enfoques, hay distintas definiciones, nuevas definiciones que nos acercan cada vez más a tratar de interpretar qué es el cáncer. El concepto hasta hace pocos años era que las células comenzaban a crecer en forma anárquica,
que no cumplían las reglas de las células normales y entonces empiezan a dividirse, no se frenan y se diseminan a los tejidos que están alrededor o a distancia a través de los vasos sanguíneos. Este era un poco el concepto hasta hace muy pocos años que se tenía de qué era el cáncer. Siempre estas son las células que están en plena división, que se ven aquí dividiéndose, las células tumorales, desde el punto de vista histológico. Pero yo siempre incluyo, porque me pareció más que apasionante, otra forma de ver el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El doctor Tabaré Vázquez, que fue 2 veces presidente de Uruguay, era médico oncólogo, un oncólogo bien destacado, y escribió un libro que se los recomiendo, ¿no? Que lo presentó acá en la Asociación Médica Argentina, que dice Crónica de un mal amigo. Realmente es un libro para no perder, se lee rápidamente, es un ejemplo primero de lo que es el aspecto ético del equipo de salud y después en cada una no pierde oportunidad de estimular lo que es el diagnóstico oportuno, la prevención, contando cada caso. Es la experiencia de un médico y va pasando por distintas etapas. Creo que muchas son las vivencias personales. Pero la definición de cáncer, él dice que es un mal amigo. Es un mal amigo porque llega sin que lo llamen, se queda sin que lo inviten, se desarrolla sin despertar sospechas sobre sus intenciones y un buen día, que en realidad es un mal día, lo traiciona y lo mata. Es otra visión, filosófica si ustedes quieren, pero me parece que es atractivo el concepto y traerlo. Si conocemos un poco la etiología, vamos a poder definir en el momento actual, seguramente con los nuevos avances, también esta definición actual seguramente se va a modificar. Y siempre la causa final es la alteración de un gen. Nosotros tenemos todo un código, todas las células vivas, es decir, sea el reino animal, sea el reino vegetal, tienen un código. Es como trabajan las computadoras, por ejemplo, a través de códigos. Tienen un código y las células cumplen, están programadas para crecer, dividirse y morir. La muerte programada se llama apoptosis. Acá están todas las reinas, están programadas para crecer, reproducirse y morir. Este código está en los genes, y entonces todas las células cumplen con ese código. En diferentes situaciones, que pueden ser internas propias del cuerpo o externas, en muchos casos desconocidas, hacen que la célula o el gen altere su programa y tiene otro código. No es como el concepto de antes, que era un crecimiento desordenado, no. Es un crecimiento ordenado, pero con otras leyes y con otras formas de reproducirse, lo cual hace que aparezcan células que tienen aspecto monstruoso. Es como, yo pongo como ejemplo cuando doy las clases, como si uno tuviera 3 cabezas, 5 brazos. Son células, o serían en ese caso seres humanos, diferentes tipos monstruosos, ¿no? Y esas células siguen otro programa, ese cambio en el gen, que si el cambio se llama mutación, ese cambio en el gen hace que la célula continúe con un programa, pero diferente al que tenía. Miren qué interesante, vuelvo a lo que decía el doctor Tabaré Vázquez con sus enfoques. La realidad es que una de las propiedades que pierden las células cancerosas es la apoptosis, es decir, la muerte programada. Si mantenemos las células que se hacen para probar distintos medicamentos en cultivos de tejidos y las alimentamos, no se mueren. Perdieron la capacidad de morir, es decir, consiguieron lo que tantos filósofos por ahí buscaban con la piedra filosofal y eso, no están programadas para morir. Y esa célula termina muriéndose cuando ataca un organismo porque mata al organismo y no tiene más donde nutrirse. Pero si uno lo mantuviera en cultivo de tejidos, esa célula no muere. Uno de los cambios, ¿no?, de los códigos. Entonces, esta alteración genética, uno podría, vamos a volver un segundo a lo anterior, definiríamos entonces el cáncer como una alteración en los genes, una alteración de la programación.
Entonces, esta alteración genética puede ser hereditaria. Se habla mucho, en este momento está de moda, son los test, que es hereditario. Ahora vamos a ver que solo muy poquita cantidad son tumores hereditarios. La mayor parte no son de origen hereditario, que se heredan de padres a hijos. Si no es hereditaria, es adquirida. Y hay diversos factores que mutan los genes, como el tabaquismo, las radiaciones. Fíjense, Chernobyl o la bomba de Hiroshima trajo enormes cantidades de leucemias a los que sobrevivieron. Virus, vamos a ver en el transcurso de la diplomatura cómo los virus pueden atacar y cómo tenemos que hacer para prevenirnos. Si uno prevenimos aplicándonos una vacuna para la hepatitis B, estamos previniendo la aparición del hepatocarcinoma, que es el cáncer primitivo de hígado, ¿no? Las hormonas, las propias hormonas que tenemos nosotros, las inflamaciones crónicas, procesos inflamatorios crónicos también producen cáncer. Vamos a la parte hereditaria. Los cánceres hereditarios son mutaciones en las células germinales que transmiten el espermatozoide o el óvulo, ya van cargados con esa alteración, porque el paciente en todas sus, el papá o la mamá, perdón, costumbre hablar de paciente, el papá o la mamá tienen esa alteración en el gen y entonces la transmiten a través del espermatozoide o del óvulo y el nuevo ser va a tener ese gen incorporado, ¿no? Esto incrementa la susceptibilidad para padecer cáncer. Es interesante, digo, también lo vamos a desarrollar después, pero saber que no solo tenemos programado el gen para desarrollar la enfermedad. Habitualmente las células se producen alteraciones y tenemos un mecanismo de control. Entrar en la parte genética realmente es maravilloso, es entrar en un mundo de ciencia ficción, parecería. Pero nuestro organismo tiene un mecanismo que suprime esas células que están alteradas. A veces los genes alterados son que modifican los genes supresores. Entonces las alteraciones que se pueden producir no están inhibidas por nada y continúa desarrollándose la enfermedad. Esto en la parte hereditaria genética puede ocurrir las dos circunstancias. Esta susceptibilidad de transmitir a los miembros de la familia son distintos patrones de herencia y distintos tumores, vamos a ver, no es para todos los tumores. En la etiología hereditaria, los cánceres se presentan con mayor frecuencia en algunas familias, ¿no? Y está causado por ese gen anormal que se puede transmitir de generación en generación. Esto uno habla de cáncer hereditario, pero en realidad lo que no se hereda el cáncer, sino lo que se hereda es el gen alterado que puede dar lugar al cáncer. No necesariamente lo va a dar, pero uno lo tiene y lo puede transmitir a sus descendientes. Se sabe que solo el 5 al 10% de todos los cánceres, hablamos que hay más de 200 variedades de cáncer, se originan a partir de defectos genéticos hereditarios. Así que se habla muchísimo de este tema, pero en realidad la proporción de los cánceres hereditarios es muy baja, entre el 5 y el 10%. La mayor parte de los casos son por sustancias provocadas externas o internas, muchas conocidas y otras que todavía desconocemos. Vamos a pasar. Los que tienen o pueden tener etiología hereditaria, los más destacados es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de colon, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas. Este tema lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de las primeras clases de la diplomatura para ubicarnos bien en el tema y cuando estamos ya frente al paciente, cuando empezamos a hablar sobre el paciente, tengamos en claro esto. Entonces, la etiología tenemos hereditaria versus las causas adquiridas. Las adquiridas son mucho más frecuentes que las mutaciones hereditarias y la mayoría de los cánceres entonces reafirmamos el concepto que son causados por mutaciones que son adquiridas. Es decir, hay algo que nos produce
en los genes de determinados órganos, puede ser en la piel, en el pulmón, en el ovario, en la mama, en el ojo, en el cerebro, donde sea, algo produce esa alteración y en ese tejido empieza a desarrollarse la enfermedad. Esta etiología adquirida, hay muchas desconocidas, lamentablemente desconocemos, cada vez se conocen más, pero hay algunas que no sabemos, y otras son conocidas. Y muy interesante, yo doy algunas charlas sobre cáncer, enfermedad prevenible y curable, porque si sabemos las causas externas, que son las que provocan la mayoría de los cánceres que suelen darse, es decir, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, de alguna forma podemos hacer prevención, evitando la causa cuando la conocemos, y si no podemos evitar la causa porque está dentro nuestro, podemos hacer el diagnóstico oportuno con los chequeos anuales. Con lo cual, tomado a tiempo, por ejemplo, hacer una mamografía, la gente dice que es prevención. En realidad no es prevención, es diagnóstico oportuno. Hablar de prevención confunde. Uno cree que se puede hacer una mamografía, está previniendo el cáncer. No, el cáncer está. Por eso prefiero llamar prevención a lo que es realmente evitar que se desarrolle una enfermedad, y diagnóstico oportuno cuando uno detecta en el momento adecuado, vuelvo a reiterar, cuando no hay síntomas. Las causas que provocan cáncer y que alteran el gen pueden ser internas o pueden ser externas. Dentro de las internas tenemos nuestras propias hormonas. Vamos a poner algunos ejemplos, aunque también esto para desarrollar con un poquito más de tiempo. Los estrógenos. Tienen una influencia enorme en el desarrollo de cáncer de mama, en muchos casos de cáncer de mama, no en todos. Miren ustedes que consideramos el estrógeno, el efecto cancerígeno, salvo la bomba de Hiroshima, como decía, o Chernobyl o accidentes así, no se produce en el momento, necesita 20, 25 años de acción para que aparezca la enfermedad. No es que hoy fumé un cigarrillo y mañana voy a tener un cáncer de pulmón, o que tomé sol y mañana voy a tener un cáncer de piel. No, requiere una acción constante y permanente. Entonces los estrógenos tienen una acción permanente, estimulan la mama, la preparan en cada ciclo menstrual durante el periodo fértil para que la mama se agranda, forma líquidos que después se convertirían en leche y se embaraza, y si no ocurre esto, la mama retrocede, y cada mes ocurre este estímulo permanente aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. ¿Y como estímulo permanente? Durante el embarazo casi no hay estrógenos. Durante el amamantamiento tampoco. Nuestras abuelitas, que tenían 10 hijos, 12 hijos, se pasaban un largo tiempo embarazadas y amamantando, porque antes se aplicaba más el amamantamiento, y entonces tenían menos incidencia de cáncer de mama. Fíjense que el cáncer de mama es muy interesante, es casi un cáncer social. Las clases altas, que tienen muy pocos hijos, casi no, la incidencia de cáncer de mama es mucho menor, no es el mayor problema. De Europa, Estados Unidos, el cáncer de mama es altísimo, es el altísimo más frecuente. La gente de clase social baja, que de repente tienen varios hijos por distintas circunstancias, acá diríamos para tener planes sociales, bueno, entonces esa gente en cierta forma tiene una mayor protección y no es el cáncer de mama el primer problema, ¿eh? Es otro que después vamos a ver. Esto simplemente para que tengan una idea. Para los oncólogos, una mujer que hasta los 30 años no tuvo hijos empieza a ser una paciente de riesgo. Y si no tuvo hijos, también es una mayor todavía de riesgo, ¿no? Pero tener hijos después de los 30 años hizo que desde los 10, 12 años a los 30 tuviera ese estímulo permanente de los estrógenos. Y a partir de los 40 hay que empezar los controles porque es probable que pueda tener cáncer de mama. En el hombre, la hormona masculina, la testosterona, no tiene periodos como en la mujer, tiene un estímulo permanente. Ese estímulo sobre la próstata permanente hace que a partir de los 50 años uno
aumente enormemente la incidencia de cáncer de próstata. Se dice que si uno viviera 120 años, todos los hombres tendríamos cáncer de próstata, ¿no? Algunos no nos aparece porque todavía no alcanzó ese estímulo permanente, pero bueno, son ejemplos. La obesidad, por otro lado, segrega estrógenos. El tejido graso, especialmente que se acumula en el abdomen, segrega estrógenos, con lo cual aumenta o tiene mayor acción para el cáncer de mama y para el cáncer de endometrio que está provocado por estrógenos. Entonces, tenemos causas internas propias que no las podemos evitar. No podemos sacarle los ovarios a un adolescente para que no tenga cáncer de mama, ni los testículos al hombre para que no tenga cáncer de próstata. Pero en estos casos el control periódico a partir de la edad adecuada hace que uno lo pueda detectar muy chiquito y lo pueda solucionar con cosas muy sencillas. Bueno, estrógenos, cáncer de mama y endometrio, ya lo charlamos recién, testosterona, el cáncer de próstata, la obesidad, el cáncer de mama por la secreción de estrógeno, endometrio, y otros cánceres como los de aparato digestivo y todo son de mayor incidencia cuando se es obeso. Vamos a las causas externas, que son las evitables. Y dentro de las causas externas, el principal lugar lo ocupa el tabaquismo. El tabaquismo es el mayor contaminante interno de lugares cerrados. Las radiaciones solares, rayos ultravioletas, por supuesto que todos los rayos que emiten los aparatos de radioterapia son cancerígenos, aunque se usen para combatir el cáncer. Se utilizan para combatir el cáncer en determinada dosis, pero ustedes van a ver que los radioterapeutas o los radiólogos tienen sobre su bolsillo algo de color amarillo, que es un detector de la dosis que recibieron, que lo manda la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque no pueden superar una determinada cantidad de radiaciones por año. Entonces, si eso lo supera, están en riesgo de padecer diferentes tipos de cánceres, ¿no? Así que todo lo que es radioterapia, radiología, o para el público en general, las radiaciones solares y los rayos ultravioleta, pongo por las camas solares, que emiten el mismo tipo de rayos que el sol, son cancerígenas externas. Después vamos a ver cada uno. Los virus, el virus del HPV, de la hepatitis B, ahora en un ratito lo miramos, aunque lo desarrollaremos más en la clase de la diplomatura. Los alimentos con conservantes. Ha aumentado enormemente la incidencia del cáncer de colon justamente por esta situación. Vamos a charlarlo un poquito más adelante. La contaminación ambiental, de la cual el cigarrillo es el principal, pero hay otros elementos de contaminación, y los procesos irritativos crónicos. Ese proceso inflamatorio crónico, ahora vamos a ver cada uno de estos, puede desarrollar cáncer. Entonces, el tabaquismo. Fíjense ustedes, sobre la izquierda pusimos, interviene, se nos corrió, acá está, interviene en dos situaciones que son las mayores incidencias de muerte. Interviene en enfermedades cardiovasculares, primer causa de muerte por enfermedad, y en cáncer global tomado, segunda causa de muerte por enfermedad. Digo por enfermedad porque en la Argentina, por ejemplo, la segunda causa de muerte son los accidentes viales, supera el cáncer. Fíjense ustedes lo que puede ser prevenible, ¿no? Pero por enfermedad viene. Entonces acá tenemos que el cigarrillo interviene en el infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares, obstrucción arterial periférica que terminan produciendo la trombosis pulmonar, etc. El EPOC, que es la insuficiencia respiratoria, interviene uno, asocia tabaquismo a cáncer de pulmón. Intervienen todos esos tipos de tumores. El cáncer de pulmón, el cáncer de la cavidad oral, el labio, la faringe, la laringe, esófago, estómago, páncreas, algunas formas de leucemia, cuello uterino, es mucho más alta la incidencia en pacientes que fuman que no fuman, en el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga, porque los productos tóxicos se eliminan, se acumulan en la orina para el momento que uno va a orinar, y esa toxicidad permanente de la orina que está contaminada con el tabaquismo termina originando cáncer de vejiga. El cáncer de pulmón, por ejemplo, era desconocido hacia fines de 1800. Viene la Primera Guerra Mundial y no sabían por qué en ese momento,
pero se dieron cuenta que dándole a los cigarrillos, dándole a fumar, que eran las cosas, sus inicios, los soldados estaban más despiertos. Entonces empezaron a distribuir masivamente y eran hombres, entonces los hombres posterior que termina la guerra fuman. El cáncer de pulmón, que en 1890, 1880 era desconocido, no tenía incidencia, hace una curva ascendente enormemente por el efecto del tabaquismo. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo mismo con la mujer. La mujer, a partir de la segunda, se cambian enormemente las costumbres, muchas muy buenas y otras muy malas. Por ejemplo, la mujer empieza a fumar socialmente. Antes se fumaba a escondidas o alguna personalidad que llamaba la atención porque fumaba, artística, por ejemplo. Y la incidencia a partir de los años 40, pasan 20, 25 años y el cáncer de pulmón hoy tiene la misma incidencia en la mujer que en el hombre, porque se fuma de la misma forma, ¿no? Entonces, el tabaquismo es uno de los principales agentes cancerígenos evitables. Tengan en cuenta algunos detalles que también desarrollaremos en la diplomatura. Si alguien está al lado de esa persona, lo que uno expele de tabaco tiene partículas más chiquititas, más metabolizadas, que penetran más fácilmente en el pulmón del de al lado. Entonces, si uno trabaja en una oficina permanente con gente que fuma, lo catalogamos los médicos como tabaquista, aunque nunca haya tenido un cigarrillo en la mano. 45.000 personas mueren en Argentina por efecto del tabaco, pero de esas 45.000, 6.000 nunca fumaron, pero le fumaron al lado. O hay una nueva forma de fumar, que es lo que se llama, lo que yo expliqué, que uno fuma, los americanos le llaman de primera mano, tabaquismo de primera mano. Tabaquismo de segunda mano es cuando fuma el que está al lado. Tabaquismo de tercera mano, por eso luchamos mucho para que no se fume en lugares cerrados, es la contaminación del ambiente. Se considera que si se fumó en un lugar cerrado, por 14 días están las partículas. Esto ocurre mucho con los padres de los chicos, ¿no? De repente están en el colegio y aprovechan a fumar, no fuman delante de ellos, pero dentro del lugar donde fumó durante 14 días están las partículas circulando e infectan. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Chicago, los hoteles Digo Chicago porque uno va al Congreso de Cáncer que es en Chicago, seguramente en otro lugar de Estados Unidos es igual. Hay un cartel cuando uno hace el check-in que dice, depende del tipo de hotel, pero le cobran entre 200 y $250 extras si uno va a fumar en la habitación para la limpieza, para que no venga otro y después diga tuve cáncer de pulmón porque estuve en una pieza contaminada, ¿no? Así que esto en otros países es de aplicación práctica, acá como que se conoce poco. Y hay un tabaquismo de cuarta mano que está recién en pañales y que es la contaminación con las colillas del cigarrillo. Esto parece que es una contaminación ambiental enorme. 16 millones de toneladas de colillas de cigarrillos se juntan por año y el filtro, por ejemplo, que ahora lo tienen casi todos, no es biodegradable. Sí es roto por las circunstancias, por el ambiente, y eso contamina durante casi 8 o 10 años. Y esto se va acumulando a 16 millones de toneladas por año. Así que es enorme lo del tabaquismo, es un tema que puede llevar varias clases. Bueno, y después produce varias otras cosas que no es el tema de oncológico, y para no demorar no lo vamos a seguir. Las radiaciones ultravioletas, las camas solares lo mismo, originan hay 4 tipos de cáncer, 3 tipos de cáncer de piel, el vasocelular, el espinocelular y el melanoma, todos están relacionados con las radiaciones solares. Más allá de la predisposición que uno puede tener lunares o no, el hecho de que reciban radiaciones ultravioletas van a desarrollar la enfermedad. Mucha gente se expone al sol, es una moda tener color de la piel. Esto surgió a través de la década del 30, 40, de una artista muy conocida en ese momento que tomó sol, estaba oscura, entonces todos querían parecerse y ahí empezó la moda de tomar sol. Los virus, esto es un tema por demás interesante.
El HPV, que es el virus que se transmite, el HPV tiene 50 cepas, de las cuales 6 son cancerígenas. Se transmite por relación sexual. Entonces, si uno tiene una relación sexual protegida o no tiene un cambio de parejas frecuente, va a reducir la posibilidad de contaminarse con el virus HPV. Y el de la hepatitis B. Vamos al del HPV, trae, yo diría que el 95-98% de los cánceres de cuello uterino están relacionados con el HPV. Fíjense que el cuello uterino cumple las dos circunstancias. Es prevenible si uno tiene relación sexual protegida y es curable, diagnosticado oportunamente, porque a través de Papa Nicolau y la colposcopía uno puede detectarlo cuando es muy chiquito con una cirugía muy pequeña que se llama conización, uno soluciona el problema. Así que, digo, esto es más que importante conocerlo. El cáncer anal, a través de las relaciones sexuales anales, también el HPV provoca esa situación. Cáncer de la cavidad oral. En el momento actual, 1/3 de los cánceres de la boca están provocados por la relación sexual sin protección, la relación sexual oral. 1/3 es el HPV, 1/3 el tabaquismo y 1/3 las situaciones traumáticas que dijimos al principio y que vamos a desarrollar en un ratito. Bueno, y también el congreso más importante de Estados Unidos es ASCO, del American Cancer Society, y han presentado cánceres de pulmón por el virus HPV que entra por la vía oral y pasa a la vía respiratoria, y entonces puede provocar cáncer de pulmón. El virus de la hepatitis B, normalmente cuando no es controlado, termina provocando, en los casos que uno no se trate, que no haga los controles, termina provocando una cirrosis, y esa cirrosis lleva al hepatocarcinoma, el cáncer primitivo de hígado. Quiere decir que si uno tiene una relación sexual protegida, está haciendo prevención del hepatocarcinoma. Digo para tener una idea, ¿no? Los alimentos con conservantes. Vuelvo a nuestras abuelitas que iban todos los días a la feria, en ese momento de la feria o mercado, compraban todo fresco y todos los días se preparaba la comida. Ahora yo voy al supermercado y me compro para un mes un arroz preparado de tal forma, unos fideos preparados de tal otro, lo que fuera. No hablo de los congelados, sino los que tienen conservantes. Los conservantes tienen nitritos y nitratos y son todos cancerígenos. No es casual que en la mujer los cánceres en el mundo sean mama, cuello uterino y colon, y en el hombre sea pulmón, próstata y colon. Es decir, ambos sexos han incrementado la incidencia de cáncer de colon. Bueno, los cigarrillos ya hablamos primera mano, segunda y cuarta mano, que fue lo que les expliqué recién. El asbesto, ustedes ven, yo creo que es más bien una situación política que otra, pero ustedes, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, ven los reclamos de los empleados de los subterráneos que hacen huelga porque dice que los subterráneos, la construcción, contienen asbesto que contamina. Muchos edificios antiguos tenían un elemento que incluía asbesto en la construcción y que también elimina los agrotóxicos, que es todo un capítulo, también, bueno, estamos hablando de contaminación ambiental. La irritación crónica, fundamentalmente el ejemplo mayor es en la boca. Piezas dentarias que están en mal estado, prótesis que están en mal estado, lastiman. Esa irritación crónica provoca 1/3 de los cánceres de la boca. Bueno, ya estamos llegando hasta final para no abrumarlos. Quisimos dar un pantallazo global de qué es el cáncer. El término engloba más de 200 enfermedades distintas. Cada una tiene un origen, una evolución, un pronóstico y un tratamiento diferente. Entonces, en la diplomatura vamos a tratar de desarrollar las distintas etapas por donde pasa el paciente y cómo nosotros podemos ayudarlo en cada una de las etapas. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Sephora la oportunidad que nos da de poder desarrollar esta diplomatura. Y vamos a darle la palabra a Adriana Boto Alonso. Le cuento que
hace un tiempo creamos un grupo, hace un tiempo, 30 años casi, un grupo de ayuda mutua de pacientes, y en los últimos años creamos un grupo de familiares de pacientes, porque los familiares de pacientes padecen enormemente en lo que le está pasando al paciente que está enfermo, pero no pueden expresarlo porque delante del paciente no quieren contar. Entonces, fue todo un éxito o una ayuda enorme crear un grupo para pacientes. Y Adriana está a cargo de eso, justamente su enorme experiencia en esta nueva área que sería los familiares del paciente. Bueno, Adriana, adelante. Bueno, buenos días a todos. Soy psicóloga clínica y oncóloga, como me han ya presentado en el Centro Sefordat. Bueno, específicamente quizás se preguntan muchas personas, se va la imagen, no sé por qué motivo la estoy activando permanentemente, es algo del Zoom. ¿Por qué esta interacción, ¿no es cierto?, entre la psicología y la psicooncología y la oncología específicamente? Hace ya más de 50 años, a través de varias investigaciones que se han realizado, se llegó a través de la doctora Holland, que ya se expondrá en la diplomatura, a consensuar las ventajas que tenía la posibilidad de crear este nuevo rol que es la psicooncología. Todos sabemos que ya se ha estudiado la psicología como una ciencia y que los aspectos psicológicos en un porcentaje muy alto, aparte de lo que es genético o hereditario, que ocupa un porcentaje muchísimo menor, son los que terminan siendo la etiología o la génesis de las enfermedades del ser humano. Entonces, la interacción entre la psicología y la oncología surge como una necesidad realmente imperiosa de dar apoyo psicoemocional a todas las personas, desde la psicología clínica y a las personas diagnosticadas desde la psicooncología. La psicooncología debe atender la respuesta emocional y subjetiva de cada una de las personas, con cada una de sus particularidades, pero no solo de las personas diagnosticadas, de los pacientes, sino también, como yo siempre digo, la familia o los afectos. No siempre las personas que elige el paciente para que lo acompañen en este proceso después de un diagnóstico son familiares, o a veces son otros vínculos que no son de sangre. De todas las personas que están al cuidado del paciente oncológico, los psicooncólogos tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué tenemos que estar muy atentos? Porque los familiares o afectos del paciente oncológico y que están al cuidado también son pacientes y también corren riesgos de no ser preservados y poder tener algún tipo de disparo de enfermedad de cualquier tipo, inclusive de depresión o de exceso de estrés, por lo cual también deben ser acompañados, asesorados, orientados por el psicooncólogo. Este es otro rol que involucra a nuestra profesión. Poder detectar y poder intervenir realmente en los factores psicológicos del comportamiento implica de parte del profesional ser un afinado
observador. ¿Por qué? Porque muchas emociones se esconden y la tenemos que detectar a través del comportamiento, o sea, a través de la conducta. Y este es un trabajo arduo que hay que ir decodificando y que a veces no se manifiesta durante el discurso, sino que lo podemos observar en determinados comportamientos. Por eso hablo de una observación aguda de parte del profesional. Poder atender los aspectos sociales del entorno del paciente es otra de las misiones que tenemos los psicooncólogos. ¿Por qué? Porque pueden influir en la mortalidad, en la supervivencia y fundamentalmente en la calidad de vida. Cuando hablamos de intervenir en los aspectos psicológicos, tenemos que ser conscientes que es relevante incluir los aspectos sociales, los aspectos éticos y los aspectos espirituales, ¿sí? Y de los aspectos, bueno, tenemos un problema con la imagen. De los aspectos espirituales, bueno, en uno de los módulos, fundamentalmente, se van a desarrollar puntualmente cómo hay un antes y un después de un diagnóstico de cáncer, y cómo los aspectos filosóficos y los aspectos espirituales comienzan a tener una relevante influencia para poder hacer un abordaje que justamente refiera a esa calidad de vida que mencioné anteriormente. Y esto se hace a través de diferentes enfoques que nos brinda la psicología o la psicooncología. En general, lo que uno observa a través de la clínica es que se van cambiando en la mejora del afrontamiento a la enfermedad, los propósitos y los valores. Por eso se digo, hay un antes y un después. Destacar la trascendencia del entorno del paciente con cáncer, y quiero retomar esto, implica tener en cuenta a la familia, al equipo interdisciplinario y a los vínculos, ¿sí? Mencioné varias veces la importancia de la interacción que debe existir, no solo entre el oncólogo y el psicooncólogo, sino también entre los diferentes profesionales de la salud. Pueden ser los nutricionistas, los psiquiatras, es decir, todos el personal de cuidados paliativos, enfermeros, etc. Y desde hace muchísimos años que se ha considerado la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque sería como el campo que estudia poder cruzar los límites entre las diferentes disciplinas y de esta manera poder integrar todos estos saberes que se relacionan indudablemente de las diferentes áreas y permitir interconectar y ofrecer aportes desde cada una de las áreas para potenciar las ventajas en el tratamiento, para que sea más propicio y para poder solucionar muchas veces a tiempo en esa comunicación fluida entre los diferentes agentes de salud. Podría en este momento decir el rol activo.
hay muchas diferencias entre ejercer la psicología clínica y ejercer la psicooncología. Exige de parte del psicooncólogo muchos movimientos adicionales, podríamos llamarlos así. Sí, podría dar un ejemplo de esto, como para que se pueda comprender claramente. Si un psicooncólogo recibe un paciente con un abandono de un tratamiento donde se le ha diagnosticado y se le ha extirpado un tumor maligno, no se le ha aplicado la quimioterapia correspondiente, se le hace una higiene al mes, se lo envía a trabajar y al mes siguiente el paciente vuelve a tener un tumor de mucho mayor tamaño y no tiene atención. Esto está pasando y esto me pasó esta semana, por ejemplo. Y esto pasa permanentemente en muchas situaciones de pacientes que uno va recibiendo. Entonces, ¿cuál es el rol en la práctica psicooncológica? Escucho al paciente, cumplo con el encuadre, estuve 1 hora, conversé con él, traté de detectar sus emociones, si está deprimido y demás. Tengo que acudir, salirme del rol y accionar inmediatamente y buscar un oncólogo que dé una opinión sobre esta con todos los conocimientos que requiere para saber cómo interactuar inmediatamente. No me puedo quedar únicamente en esa escucha activa y en las cuestiones emocionales que pueda padecer esa familia y asesorarla o en el paciente, porque hay una prioridad que la tengo que saber establecer. Y cada día de un paciente que está diagnosticado de cáncer y esas células se multiplican, es un día que se pierde. Entonces, ese es el rol activo al que me refiero. Entonces, ese paciente necesita inmediatamente otra intervención para ser atendido a nivel tumor. ¿Qué hay que hacer? Urgente, y después trabajaremos todo el aspecto emocional y cómo afrontar la enfermedad, porque quizás requiere una internación inmediata, quizás a veces no se lo otorga el sistema de salud, y a veces hay que requerir y pedir ayuda en otros lugares para que esto se accione inmediatamente, y el tumor no haga una metástasis, o el tumor no siga creciendo, o se accione con una quimioterapia. Entonces, nos excede a veces a lo únicamente psicológico, porque en esa escucha el paciente comunica cuestiones que a veces no la ha comunicado en un centro o en un hospital, o que narra situaciones que son disruptivas y que no está siendo atendido. Y esto es un tema de los sistemas de salud de la actualidad. ¿Sí? Por eso es tan relevante esta observación y esta escucha aguda a la que me refiero. Entonces, hablando de la psicooncología, que constituye una rama especializada entre la medicina y la oncología, se va a ocupar de los estados de salud, entonces, para resumir, de los estados de enfermedad, de la prevención, como mencionaba el doctor, del tratamiento y del tratamiento integral, ¿sí? No podemos dividir a la persona, esto es el oncólogo, esto es el psicooncólogo, sí podemos trazar nuestro tratamiento específico en cada uno de nuestros roles, pero sí tenemos que tener una comunicación importante entre todos los profesionales como un compromiso que asumimos. Y introducir también en este paciente durante el tratamiento el fomento de los hábitos sanos. A veces en estos, por ejemplo,
puede intervenir una nutricionista, que en muchos casos hay dificultades de alimentación y demás. Y de hábitos sanos, porque bueno, en muchos casos están inapetentes y demás, y esto no escapan a los psicooncólogos. Tenemos que estar activos y poder comunicar, y pedir ayuda también a los diferentes profesionales y a los oncólogos para que esto se realice, como en una hidratación por vía intravenosa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, algo que también me parece como muy relevante en el rol del psicooncólogo, cuando estamos ofreciendo apoyo, es considerar que el paciente va a pasar por diferentes etapas, ¿sí? Una vez que recibe el diagnóstico, surge todo lo que quizás ya tenemos muy claro, pero que ha pasado durante tanto tiempo, ¿no? Esta cuestión de si rompe la línea de vida, hay un corte en la línea de tiempo, tengo lo peor, sabemos que todavía cuesta mucho no marginar de alguna manera esta enfermedad o tomarla como lo peor que puede pasar, esto que se dice es más malo que un cáncer. El paciente no recibe este diagnóstico de una forma que le causa mucho shock, y no siempre se recibe de una forma humana en cómo se dice, porque sí es verdad que la palabra tiene un color, tiene una calidez y tiene una forma donde uno puede decir lo mismo y causar diferente efecto. Y esto se omite en muchos casos. Luego del diagnóstico, que es tan diferente en cada uno de los pacientes, viene el tratamiento, pero para poder establecer un tratamiento, aún psico-oncológico como el oncológico, tenemos que tener muy claro cuál es el diagnóstico, para poder trazar una línea de tratamiento que sea adecuada. El paciente también puede pasar por un periodo libre de enfermedad, y también ahí hay que acompañarlo. Puede pasar por la recidiva también. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que hacen una repetición de la enfermedad después de haber terminado un periodo de convalecencia. Y ahí, otra vez, las emociones disruptivas y negativas se aparecen, y aparecen potenciadas. Y ahí tenemos que estar. Cuando no existe posibilidad de remisión del tratamiento, que bueno, ustedes saben que antes se consideraban 3 años y de estudios permanentes, y que ahora se ha pasado a 5 años de hacer tratamientos continuos, para decir una persona está ya libre digamos, de esta enfermedad, o no. Y si no es así y la persona empeora, llegamos a la última etapa, a la que antes decían, ya no hay nada más para hacer, llévenlo a casa, ya está. ¿Se acuerdan? Se solía decir esto. Bueno, ahora llamamos la etapa del final de la vida. Y en la etapa final de la vida es la etapa donde el acompañamiento y ese arte de acompañar deben estar presentes. Porque la calidad de vida de una persona tiene que ser realmente hasta el último
segundo, hasta el último instante, hasta el último suspiro. Otra cuestión que quisiera mencionar, los psicooncólogos sí ofrecemos estrategias como para poder ayudar y ver cómo responden pueden afrontar de una forma adaptativa el diagnóstico y salir del estado de shock o del estado de impacto. Ya sea el paciente y la familia o los vínculos. En muchos casos lo que se observa en el trabajo a diario es mucha necesidad de orientación, no solo al paciente, sino también a los que acompañan. A veces detectamos que alguna persona que quiere mucho o que tiene un vínculo muy directo con el paciente, también requiere, por ejemplo, de otro profesional como de un psiquiatra, porque cae en un estado depresivo. No de tristeza profunda únicamente, sino en un estado depresivo. Otros están en un estado de estrés. Es decir, el psicooncólogo tiene que estar atento a detectar cuántas disrupciones se están dando, por eso es biopsicosocial, en todo el entorno. Por eso es un rol tan activo. El rol implica sí trabajar con metodologías para poder enfrentar el dolor que implica el diagnóstico y a veces o la ansiedad, poder fortalecer la autoestima, poder ayudar a que construya con lo que sí tiene algo nuevo para poder realizar y aceptar motivado los tratamientos, ¿no es cierto? Por eso siempre se acude mucho a la logoterapia, porque la logoterapia nos da como ese ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender con esto que me está pasando? Que esto se extiende a todas las cuestiones de la vida, pero a veces solo se concientiza frente a situaciones límites. También tenemos que estar atentos a poder evacuar todas las dudas que tenga la familia o que tenga el paciente. Porque el poder explicar o el poder entender cómo cada uno funciona, también es otorgarle habilidades, fortalezas, detectar cuáles son sus debilidades y dónde hay que trabajar más, ¿sí? Entonces, esa también es una labor que nos incumbe. Hay algo que sí quisiera decir y mencionar como, a ver, el psicooncólogo no trabaja únicamente desde lo teórico, con los conocimientos, con metodologías, con estrategias y con técnicas. No alcanza, no basta, no basta. Ustedes me van a decir, ¿qué más? Necesitamos de algo más. Ustedes saben que psicología proviene de psique, que es una palabra griega, que es alma.
entendida como lo que da sentido al cuerpo, ¿sí? Más allá de las religiones. El alma es entendida como lo que da sentido al cuerpo. Esto es la psicología especialmente. Y logos, que viene como de ciencia o de tratado. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera misión y nuestro verdadero propósito como psicooncólogos? Va mucho más allá del conocimiento, de las técnicas y de las estrategias. Por eso hablo de alma, hablo de amor, hablo de entrega. Hablo no solo de entendimiento, sino de comprensión, manteniendo la distancia óptima que requiere un profesional psicólogo para no perder la objetividad. Entonces ahí digo, yo tengo que conectar primero realmente conmigo. Esto es esencial en el rol del psicooncólogo. Poder estar como listo para poder entrar y atender a ese paciente. Y no solo escucharlo, aunque la escucha, además de ser activa, debe ser una escucha desde el alma, como lo marca la psicología. Y esto es el verdadero arte, que excede y que requiere de los conocimientos teóricos. Pero pasamos a una faceta que va hacia otro espacio que a veces no se tiene en cuenta, que es el tema espiritual. Y como dije antes y recalco, no espiritual desde la religión. Algunos es desde la religión, pero en otros casos no. Espiritual como alma, como conexión y como comprensión. Y esto también me lleva a pensar, ¿no? Los diagnósticos son únicos, pero no somos diagnósticos, somos personas. La mirada, inclusive de esta diplomatura, más allá de todos los conocimientos, de todas las técnicas, estrategias, de toda la información y demás, tiene una connotación humanística, ¿sí? Porque estamos hablando de la incertidumbre, estamos hablando del dolor, estamos hablando de un quiebre y posiblemente estemos hablando de muerte. Por eso la connotación humana, humanizante, es imperiosa, porque es la que va a ayudar a poder acompañar con autenticidad a la otra persona y a toda la familia o a todos los niños. Es decir, poder llegar al alma, a la mente, al espíritu, en una, lo diría así, en una dimensión que excede los conocimientos, porque va más allá, que no se enseña, se practica, ¿no? Como persona, que propicia la comunión del vínculo que se establece entre el profesional y el paciente. Para poder llegar a ese propósito, que es mucho más todavía noble, y al que a veces no se puede llegar, que es poder darle esa calidad de vida que está necesitando, y que a veces nadie lo entiende. Y que es como a veces parece hasta contradictorio.
hablar de calidad de vida cuando está atravesado por el dolor, cuando está atravesado por el no sé qué va a hacer dentro de unos instantes, mañana, no sé cómo voy a recibir el tratamiento. Sí. Ahí hay que poder dar calidad de vida, porque es el momento más disruptivo de un ser humano. O sea, por eso digo, es una profesión que requiere de conocimientos, de técnica, de estrategia, de dedicación, de asesoramiento y de amor. Y de comunión y comprensión de lo que al otro le está pasando. El psicooncólogo está para el paciente y está para la familia, pero no únicamente dentro de un encuadre más marcado como el del psicólogo clínico, porque el psicooncólogo también tiene que brindar ese número de teléfono para que cuando el paciente necesite de apoyo, el psicooncólogo esté y le pueda responder a la brevedad. O sea, es un rol muy comprometido y que hay que mencionarlo, ¿sí? Implica entrega. De esta manera, realmente vamos a poder estar presentes en los estados de vulnerabilidad del otro y en los estados de estrés, por ejemplo, de ellos o de la familia. Ustedes tengan presente que una persona que atraviesa un cáncer, un tratamiento de quimioterapia, de rayos, etc., a veces también está en un estado de alerta continuo. Tiene un semáforo rojo prendido. Tiene un estado de estrés generalmente alto. Y en general, ¿qué necesitamos? Todas las emociones suelen ser nefastas, negativas. Muchos bienes dicen, yo me aíslo de todos. No quiero ver a nadie. Esa es una de las reacciones de muchas personas. Otras es, no quiero saber más nada, no quiero pasar por esto y no quiero hacer tratamiento. ¿Cómo revertir todo eso? Y ese es otro arte. Entonces, es nuestro rol también trabajar dentro de las tantas formas teóricas que podemos tener, como la logoterapia, el psicoanálisis, también desde la cognitiva conductual. A veces tenemos que marcar cuando hay mucho debilitamiento, hasta poder este paciente pueda salir y la familia pueda acompañar, o los vínculos, tenemos que marcar una perspectiva conductual, ¿sí? Para poder ayudarlo a salir, para poderlo ayudar a que salga de ese pozo en el que se siente hundido. Entonces, ahí es donde estamos generando actitudes, sensaciones, percepciones diferentes, cuando logran ese cambio conductual y comportamental, ¿sí? Lo ideal siempre es poder decir que generen sus propias estrategias y habilidades, que se autoconozcan, que hagan todo este proceso independiente, porque esto les va a servir para la vida y se sanan, esto les va a quedar como un aprendizaje. Pero a veces no hay tiempo, dada la urgencia de otras cuestiones, para que se produzca este proceso. Entonces tenemos que actuar también teniendo en cuenta todas las teorías y saber cuándo aplicar cada una. Entonces a veces uno puede decir,
¿Qué hace un psicólogo con un paciente con cáncer? Fundamentalmente, estar en comunión, en comprensión, ayudarlo a afrontar todo lo que vaya surgiendo, no solo después del diagnóstico, de haber aceptado el diagnóstico, de haber aceptado el tratamiento, sino durante todo el tiempo que lleve ese camino incierto. Porque si hay algo que tiene el cáncer, es que es un camino incierto también durante el tratamiento. Por eso nombré las etapas. El asesoramiento del psicooncólogo y esa comunión de la que yo hablo desde el amor, lo puede ayudar a entender sus sentimientos, su enojo, sus reacciones y sus preocupaciones. Y poder comprender, poder resolver, poder fortalecerse y encontrar habilidades y también descubrir cuáles son esas debilidades en las que podemos encarar para trabajar y fortalecerlo. Esa es otra misión que tenemos. Ayudar a mantener y recuperar la calidad de vida que haya perdido o que haya resultado alterada por el tratamiento. Recuerden que el tratamiento en muchos casos produce muchos estados de mucho malestar. Y cuando esto se repite y el paciente dice, ya no quiero saber más nada, déjenme en paz. Bueno, y ahí decirle, ¿qué te da ganas de vivir? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿A quién no querés dejar? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te queda pendiente? ¿Te querés ir? ¿O querés que te ayude a que la sigas luchando? Y ahí ir entrando de a poquito, aunque estés en llanto, aunque requiera de una mano que lo sostenga. Sí. Es un trayecto difícil y no tiene un anuncio de época de caducidad. ¿Sí? A veces empieza un tratamiento, se mejoran y todo salió bien, y a veces se repite. Y el estrés a veces baja y en otras ocasiones sube. Las respuestas son únicas como cada persona en este mundo. Son únicas e irrepetibles. Eso lo voy a decir hasta el cansancio. Algo que quiero también mencionar y que me parece muy importante, que a veces dentro de las cuestiones que refieren a esta enfermedad no se consideran, es el tema de los estilos de comunicación, las formas de comunicación, que en muchos casos suelen ser muy disruptivas. El silencio es una de ellas. De esto no hablemos, mejor no le digamos nada porque se va a terminar de hundir, ¿sí? El paciente siente y sabe mucho más allá de lo que le lleguen a decir. Obviamente que siempre el psicólogo tiene que evaluar cuál es la mejor opción y ser cuidadoso y tener en cuenta el timing psicológico para no apresurarse y que realmente la noticia sea para desmejorarlo y no para darle calidad de vida. Entonces, la comunicación, muchos dicen, por ejemplo,
no, lo que pasa es que no lo quiero ni ir a ver porque me pongo a llorar. Y el paciente dice, no, no quiero que me vengan a ver porque me quiero. Y uno dice, ¿qué pasaría si de ambas partes se tuviera en cuenta la verdad, ¿no? Y se manifestaran las emociones tal cual se sienten. Y se dieran un abrazo que generan oxitocinas, endorfinas, aumenta el sistema inmunológico y tantas cosas más. Y hablamos con la verdad y nos sentimos acompañados. Es terrible a veces escuchar que un paciente no da más y le vienen a decir, dale, luchala, vos sos fuerte. ¿Algo más? También vamos a introducir un lenguaje bélico, luchala, eso es un héroe, una heroína. ¿Algo más? Está vomitando porque recibió una quimio que le hizo mal, o en otros casos pasa que no, pero puede pasarle, o está deshecho, o ya tomaba medicación porque era una persona con tendencias depresivas y de repente se le agudizaron, y también tiene que luchar, y si se amiga con el síntoma, y lo ayudamos a que haga frente a esa adversidad, y si dice lo que siente, y si todos decimos lo que sentimos, y nos ponemos a expresar las emociones, no construimos en lugar de destruir o aparentar algo que no existe. Esas son las falacias de la comunicación. Y ahí es cuando el paciente no se siente comprendido. Y ahí es cuando la familia no sabe cómo acompañar. Y por eso es tan importante tener asesoramiento, dar asesoramiento, otorgar asesoramiento a quienes acompañan. Por ellos y por el paciente. Entonces tenemos a nuestro cargo ayudar a superar los sentimientos de ansiedad, de tristeza, de control del estrés, de recuperación emocional, de recuperación funcional, que son inminentes para seguir adelante con el tratamiento. Y la especialidad en psico-oncología capacita para poder ofrecer una atención que sea biopsicosocial. Al paciente afectado y a su entorno. Recibir un diagnóstico de cáncer y soportar todo el tratamiento supone realmente de mucha fortaleza y de muchos cambios que se van a ir dando en el transcurso de todo ese proceso. Entonces, tenemos que ofrecer recursos, tenemos que dar técnicas, tenemos que dar acompañamiento, sostén, poner en marcha estrategias emocionales, conductuales, de pensamiento y de acciones, que permitan mejorar esa calidad de vida para poder obtener equilibrio, bienestar, autoestima y también una fortaleza emocional. Y algo que quisiera comentarme, que esto sí lo anoté, ¿qué es la información verdadera que tendríamos que tener del diagnóstico de cáncer? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la que se imagina el paciente? Porque lo primero que va a hacer es preguntarse 100.000 preguntas: ¿qué tipo de cáncer tengo? ¿Es curable, no es curable? ¿Qué tratamiento implica? ¿Se va a diseminar, no se va a diseminar? ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento?
qué probabilidades hay de que otros miembros de la familia desarrollen cáncer, que se empiezan a pensar en los factores hereditarios, por qué se generó, por qué me pasa a mí. Esa es otra pregunta que viene mucho, ¿no? Los agentes ahí, ¿por qué me enfermé? ¿No? Es otra pregunta que viene. ¿Y si me canso? ¿Y si no quiero más tratamiento? Y ahí tenemos que estar. Es importante mantener abiertas las vías de comunicación en el equipo interdisciplinario, con la familia y con el paciente. Un lenguaje fluido, eficaz, ¿sí? Esto imposible y honesto con el paciente y con la familia, y entre ellos. Es durísimo no poder decir lo que verdaderamente están sintiendo. Es decir, ¿qué digo con lo que están sintiendo? Encapsular las emociones. Genera más emociones negativas. Por eso, por ahí no es. Es también importante que el psicooncólogo pueda estar atento cuando vienen las épocas de tratamiento a los posibles cambios del cuerpo que pueda recibir este paciente, porque también ahí pueden haber muchas alteraciones en las emociones del paciente. Entonces, este es otro aspecto que no se nos puede escapar y que hay que estar atentos. También es importante mantener un estilo de vida saludable, como mejorar la energía, descansar lo suficiente. Esto nunca podemos dejarlo de preguntar, si duerme bien, cómo está comiendo, en fin, más allá de los diferentes tipos de cáncer, ¿no? En cáncer de colon traerá otras situaciones más complejas en el tema alimenticio. Es importante mantener una rutina diaria que sea coherente, poder ver qué tipo de ejercicios puede hacer, qué es lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer, qué estilo de vida puede llevar en cada una de las particularidades que se encuentra este paciente. Dejar que los amigos y los familiares puedan ayudar y, como dije antes, asesorar para esto. A veces se puede hacer en un Zoom con las personas que acompañan, qué decir, qué no decir, con qué tener cuidado, qué callar, porque se dice mal, no porque hay que ocultarlo, ¿se entiende? Y con el paciente, hay momentos que cuando decaen es importante revisar cuáles son sus objetivos y sus prioridades, para que vuelvan otra vez ahí en búsqueda de esa fortaleza y de seguir adelante, ¿no? Que en logoterapia se denomina propósito. Adri, vamos a dejar Quedamos. todo, el resto, porque realmente el material es enorme, pero lo vamos a ir transmitiendo en el transcurso de la Solo diplomatura. voy a nombrar 3 cositas más, puede ser, 5 minutitos. Bueno. Considerar la repercusión que va a tener en las finanzas del paciente es un tema que siempre se escapa y que es elemental, porque a veces el paciente se queda en guarda de puesto, se le termina la guarda de puesto y se queda sin atención médica, sin obra social. Otro tema. Los grupos. Fundamentar los grupos porque se habla el mismo idioma. Luchar contra los estigmas sociales, no. Hablar y comprender los estigmas sociales. Y crear y afrontar las formas acordadas con el psicooncólogo
para darle esa calidad que necesita. Bueno, iba a hablar muchos más, pero quería cerrar con dos frases que las considero muy importantes. Con respecto a afrontar, era justamente la fuente de apoyo espiritual, también dedicar tiempo a poder estar solo o sola, y seguir con las mismas actividades que estaba haciendo cuando es posible, todas las veces que sea posible. Bueno, voy a quitar todo esto y voy a mencionar esta frase. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de poder elegir cómo responder a las circunstancias. Esto lo tomo de Víctor Frank, que aporta muchísimo para trabajar en psicooncología a través de la logoterapia. Bueno, Adri, muchas gracias y estamos abiertos a escucharlos si quieren hacer alguna pregunta, duda sobre qué vendrá en el curso. Estamos a total disposición, ¿no? La idea es formar a todos aquellos que de alguna forma están en contacto con el paciente oncológico para que sepan cómo abordarlo en cada etapa, ¿no? Como habíamos dicho inicialmente, y Adri dio pautas también en el aspecto psicológico, tocar las diferentes situaciones. Esto último que tocó, que eso también lo dejamos para los últimos capítulos, el aspecto financiero, que el paciente se le pierde la cobertura, se le pierde el trabajo, no tiene cómo comprar los medicamentos que se le indican, pasa de una obra social a tener que atenderse en el hospital, los turnos son diferentes, todo eso crea una sensación psicológica y de angustia y preocupación que, como les decía, muchas veces supera hasta la propia enfermedad, ¿no? Recuerdo en el Hospital Álvarez que estaba que muchos pacientes venían y no tenían para volver. Teníamos que darle el dinero para que pudiera volver a su casa, porque apenas si les alcanzaba para llegar, ¿no? Bueno, todo esto angustia y provoca una enorme preocupación porque dice, no me voy a poder tratar, estoy con esta enfermedad y encima están los remedios, pero yo no los puedo conseguir o no tengo lugar de atenderme. Es un punto también clave, ¿no? Lo reafirmé porque cerró con eso Adri y realmente creemos que es un punto que no se toca en otros lados y que vamos a desarrollar. Preguntas, dudas, aclaraciones, todo lo que ustedes gusten. Bueno, yo simplemente agradecer la charla, la verdad que fue impecable. Yo me acerqué a la Fundación Solidaridad del Cáncer justamente por el gran miedo que le tengo a esta enfermedad y me pareció que la mejor manera de amigarme con ella y de perder el miedo era justamente dando una mano, así que eso hago. Y bueno, me interesó esto de la diplomatura porque, bueno, a raíz de eso recibo consultas permanentes, ¿no? De pacientes y a veces es eso, ¿no? Es saber qué decirles, que no es solamente escucharlos, ¿no? Lo que decía Adriana, decirles la palabra correcta. Así que nada, el doctor me transmitió al comienzo, la verdad que mucha tranquilidad, mucha. Y bueno, las palabras de Adriana también, impecables. Así que más que agradecida. Gracias, Soledad. Muchas gracias. El objetivo es ese, ¿no? Poder enfrentar sin miedo. En realidad es una enfermedad más llena de mitos y de preocupaciones y los conceptos sociales. De otra vuelta, el Papa dice, la corrupción en la Argentina es un cáncer. Vargas Llosa, cuando estaban los dos candidatos de su país a presidente, dijo, uno es un cáncer avanzado y el otro es un SIDA terminal. Entonces el concepto social, y eso muchísimas, cuando hablamos de comunicación, paso muchísimo esos ejemplos, ya el concepto general. Fíjense que si dice el Papa, habla del cáncer como lo peor que ocurre en la corrupción, bueno, entonces el cáncer es lo peor, es lo más malo, ¿no? Y eso hay que desmistificarlo, porque la verdad es que no es así,
y justamente se llega a consultas tardías por ese miedo. No me voy a chequear a ver si por las dudas tengo algo. Bueno, cuando el concepto es al revés, ojalá me diagnostique rápidamente y lo soluciono en lugar de esperar con enfermedad Es sin tanto solución. el foco que se hace justamente, yo un día estaba teniendo como psicooncólogo a una paciente con un diagnóstico en cerebro, y esa paciente aparte era diabética, y no estaba respondiendo, llamaba la atención lo que le estaba pasando, y digo, esto no tiene nada que ver con su diagnóstico, yo ya la atendí hace un tiempo. Le digo al hijo que me trajera para tomarle el azúcar en sangre porque tomaba medicación para la diabetes y estaba haciendo un coma diabético. O sea, no se iba a morir de cáncer. O sea, y es tanto a veces el foco que se pone solo y únicamente porque está tan estigmatizada la enfermedad que se olvida el resto. Muy bien, Graciela o Celina, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran? Sí, Graciela. Está muteada. Disculpe, el tema es que yo convivo con dos personas de 89 años y me estaba hablando él, por eso le hice seña para poderlo escuchar, perdón, ¿eh? No, al contrario, al contrario. No, por favor, Graciela. Gracias. A mí me sirvió muchísimo, porque a pesar de que por ahí me tuve que levantar y ir a atender porque uno tiene cáncer justamente y está en la faceta final. Y bueno, yo les agradezco, ya que estoy con el micrófono abierto, les agradezco porque a mí me abrió mucho el conocimiento y estoy muy agradecida por lo que hicieron hoy. Así puedo interiorizarme. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted, Graciela. Celina, ¿algún Yo también comentario? buenos días. Bueno. Yo también les quiero agradecer. Yo soy musicoterapeuta y trabajo dentro de mis pacientes. Tengo una nenita que tiene cáncer y bueno, todas las semanas se va a Buenos Aires. No vivo en la capital, vivo en la costa, y todas las semanas se va al Garraham a hacerse su quimio y vuelven en el día, ¿no? Así que también lo que ustedes decían, tienen periodos que está muy bien, periodos que está más baja, pero bueno, uno va acompañando también este proceso y va acompañando a la familia. Es una familia que se la ve bastante entera en todo esto, que me dejaron pensando en un montón de cosas, ¿no? Que bueno, uno va viendo, y la verdad es que es súper interesante lo que están planteando, da ganas de hacer la diplomatura. Y porque realmente, o sea, cuando uno vive en un pueblo, pareciera que todo lo que rodea es cáncer, ¿no? Porque te enteras del vecino, te enteras del otro, el de atrás, el de al lado, entonces pareciera que no hubiera otra enfermedad que no fuera cáncer y que fuera una epidemia. Y no sé si es que es una epidemia o es que somos pocos y entonces justo da la casualidad, como decía el doctor, que la mayor causa de muerte en este momento es la parte vial, y sin embargo queda como que pareciera que el cáncer es lo primero, pero es lo que uno siempre tiene más cerca, ¿no? O al menos uno ve los procesos de la enfermedad, entonces uno hace que, bueno, un proceso largo. Mi papá falleció de cáncer también y fueron 5 años de una enfermedad, pero bueno, es lo que decíamos, o lo que ustedes planteaban, ¿no? No solo era el cáncer, eran un montón de otras cosas que tenía, que si no era el cáncer le iba a pasar lo mismo, pero bueno, siempre está con esto está tan desde lo social visto, que me encantó la palabra que dijo el doctor, que no es prevención, sino un diagnóstico temprano, ¿no? Un diagnóstico que uno siempre nunca lo había pensado desde ese lado, y me parece sumamente interesante, porque que a uno le detecten no es que, bueno, no hubo prevención, no se puede prevenir, ¿no? Me pareció súper interesante la definición. Así que, bueno, creo que los voy a seguir acompañando. Bueno, Celina, muchas gracias. Sí, la idea pasa un poco lo que usted comentaba, ¿no?
es interesante porque nosotros nos enteramos de todos los que se murieron de cáncer, de la enfermedad que está mal, pero no de todos los que están bien, que son mucho más. ¿Por qué? Porque el que tuvo cáncer no lo cuentan. Porque alguien se acerca y dice, tuve cáncer, ¿cómo? ¿Estás tan bien? No puede ser, ¿cómo cáncer? Entonces, por las dudas, todos los que lo superaron y todo, en general, ahora se está abriendo más, pero en general ni lo cuenta, entonces de todos los que están bien no nos enteramos, y nos enteramos lamentablemente de la gente que falleció. Pero vuelvo a repetir que la mejor forma de tratar el cáncer es ir al médico en salud. Hay remedios. A mí me piden que den charlas en grupos de pacientes, todos, pero yo digo, me piden que dé lo último, la última tecnología, sí, pero ¿saben qué? Lo ideal es no usar esta tecnología, es ir en salud, detectarlo inicialmente con una mínima cirugía y no hace falta hacer más nada, ¿no? Y creo que la mejor forma de la cura del cáncer es ir, acostumbrarse, cada edad tiene su chequeo. Desde que uno nace, los tumores de los chicos son diferentes, son otro tipo, pero en estas 200 y pico de variedades de tumores, cada edad tiene su chequeo para hacerlo periódicamente y de esa forma uno solucionaría muchísimo el problema del cáncer. Bueno, les Yo lo agradezco que que, Sí, sí, no, sí, perdón, no, una de las cosas que sí observo cuando uno ya pasa los 50, que en el grupo de gente uno empieza a escuchar, ¿no? Y entonces uno dice, escucha un varón que dice, no, no, a este le diagnosticaron cáncer de próstata, uy, cáncer de colon, uy, entonces me voy a ir a hacer el chequeo, uy, o claro, sea, uno ya de antemano sabe que se tiene que hacer un chequeo, pero hasta que no aparece alguien cercano, uy, por las dudas claro, me lo voy a ir a hacer. Cuando en realidad ya sabemos, antes no se sabía, ahora sí se sabe. Y sin embargo, hasta que no pasa alguien claro, cercano, no se toma conciencia, ¿no? sí, exacto, sí, sí, es así, es así. Bueno, si no hay más comentarios, yo quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron presentes. Hubo un error con el ID, con lo cual esto que está grabado se va a pasar la semana próxima, de acuerdo a lo que nos dijeron las autoridades de Sefordat. Y también agradecerles que nos dan esta oportunidad de poder desarrollar la diplomatura. Recién apareció que sí, el problema de conseguir los medicamentos es otra angustia, una angustia terrible. A veces la gente tiene familiares que van, pero hay gente que no tiene familiares. Y el trámite, y el papel, y que falta una cosa, y falta la otra, y bueno, realmente complican y traen suma angustia, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, el paciente se pone mal. Y eso también tenemos que tratar de ayudarlo y vamos a desarrollarlo en la diplomatura. Bueno, muchas gracias y esperemos encontrarnos, Dios mediante, ya con el inicio de la diplomatura en el cuarto, vamos a hacer el cuarto sábado de cada mes, así que nos veríamos, Dios mediante, en el mes de mayo. Muchas gracias y un cariño grande.